Ok, bueno, pues buenos días a todos los que nos acompañan hoy en este primer seminario del Seminario Comelón. El día de hoy yo les voy a presentar mi proyecto de maestría que estamos ahorita realizando con el doctor Sarael como mi tutor. Sí, claro. Y este proyecto lo hemos titulado hasta ahorita como Morfometría cerebral basada en imagen por resonancia magnética en pacientes con enfermedad de Parkinson. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre el Parkinson. Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en todo el mundo y se ha estimado que aproximadamente el 2% de la población mundial la padece. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía estima que en México se reportan al año 50 casos nuevos por cada 100,000 habitantes de esta enfermedad, por lo que pues sí es una enfermedad bastante de gran importancia clínica. Y de esta enfermedad de Parkinson se conoce que su etiología es multifactorial, es muy compleja. De hecho, uno de los principales factores para esta enfermedad es la edad, ya que después de los 60 años aumenta de 5 a 10 veces la probabilidad de que se padezca esta enfermedad. También se ha visto que se diagnostica casi en una proporción de 2 a 1 en relación hombres y mujeres, es decir, es casi el doble de los hombres que tienen esta enfermedad en comparación con las mujeres. Y también se sabe que como factores de riesgo de esta enfermedad están asociadas mutaciones genéticas de varios genes que participan en diferentes procesos celulares y también hay factores ambientales como la exposición a pesticidas y lesiones en la cabeza a lo largo del tiempo que también se han visto relacionadas como un factor para esta enfermedad de Parkinson. Bueno, la principal característica de esta enfermedad de Parkinson en cuanto a la neurodegeneración se puede observar en la sustancia negra pars compacta, que es esta región marrón que podemos observar aquí. En esa región existen neuronas dopaminérgicas que en su soma tienen un pigmento que se llama neuromelanina, que es producto del metabolismo de la dopamina. Entonces, la neuromelanina contenida en estas neuronas dopaminérgicas da esta coloración marrón a la sustancia negra pars compacta. Y en los pacientes con enfermedad de Parkinson, debido a la pérdida de neuronas dopaminérgicas, se ve que esta sustancia negra pars compacta pues se ve disminuida conforme avanza la enfermedad. Pero no solamente en la sustancia negra pars compacta se ha observado que hay neurodegeneración, sino también en otras regiones cerebrales, como por ejemplo el estriado, el núcleo subtalámico y la corteza motora y el tálamo. Entonces, en realidad es una enfermedad bastante compleja y la neurodegeneración, conforme avanza la enfermedad, va más allá de solamente la sustancia negra pars compacta. Desafortunadamente, la enfermedad de Parkinson es diagnosticada una vez que los síntomas motores ya se han establecido y esto ocurre cuando la deficiencia de dopamina en el estriado cae al 60 o 70% debido a esta pérdida de neuronas dopaminérgicas. Entonces, se han caracterizado los principales síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, que son la bradicinesia, que es lentitud de los movimientos, asinesia, que es la pérdida del movimiento, rigidez e inestabilidad postural, tremor, dificultad de la marcha y contracciones musculares involuntarias, que es la distonia. Pero además de los síntomas motores, también se han caracterizado otros síntomas no motores que pueden presentar los pacientes que tienen esta enfermedad, como es el deterioro cognitivo, depresión, ansiedad, hiposmia, que es la pérdida del olfato, trastornos del sueño, disfunción autonómica y dolores articulares.
Cabe mencionar que debido a que la enfermedad de Parkinson es multifactorial, varía mucho en cada uno de los pacientes y no todos presentan todos los síntomas y no de la misma forma y no al mismo tiempo. Entonces, en realidad es muy compleja. Claro que se ha tratado de evaluar el avance de esta enfermedad y el estatus que puede tener una persona con la enfermedad de Parkinson. Y hay una escala que se llama Hoehn-Yahr, que evalúa qué tan avanzada está esta enfermedad en una persona y evalúa en escala del 0 al 5 y esto depende del grado de los síntomas motores y qué tanto afecta esta enfermedad y por sus síntomas a la calidad de vida de la persona. También está la escala de la enfermedad de Parkinson que evalúa los aspectos motores, que es la UPDRS, y también se han utilizado otras pruebas como el MoCA y el Mini-Mental para evaluar la función cognitiva de las personas debido a que pueden presentar también el deterioro cognitivo. Y también otro de los síntomas que pueden presentar, como es el trastorno del sueño, pues también se ha utilizado cuestionarios y test sobre el desorden del sueño REM para evaluar este síntoma en los pacientes. Entonces, en realidad, pues para una persona con enfermedad de Parkinson se hacen pruebas y se evalúan pues varios aspectos, ¿no? Uh-huh. La primera, solo también evalúa síntomas motores, ¿verdad? Sí, sí, continúa. ¿Y qué tanto por estos síntomas se han visto afectada la calidad de vida de los pacientes? Sí. Entonces, como les decía, en esta imagen se representa que el diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson se puede hacer una vez que ya están los síntomas clínicos motores de la enfermedad de Parkinson y pues también una de las cosas que se ha visto que ayuda al diagnóstico es observar si las personas tienen una mejora dramática con tratamientos dopaminérgicos, entonces significa que sí o sí ya está dentro del diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson, además de tener estos síntomas motores. Pero hay personas que antes, o sea, no se les puede todavía diagnosticar con Parkinson, pero pueden tener factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Estas personas pueden presentar estos diferentes factores de riesgo, como es el deterioro cognitivo, pero aun cuando todavía no se le puede diagnosticar Parkinson. Depresión o ansiedad, también pérdida del olfato, algunas mutaciones genéticas o antecedentes de familiares que ya tengan la enfermedad, desórdenes del comportamiento del sueño REM, también disfunción autonómica o incluso a veces pueden presentar síntomas motores leves, pero todavía por el grado del síntoma no se puede diagnosticar todavía como que tiene Parkinson. Esas personas que tienen estos factores de riesgo asociados a la enfermedad se denominan comúnmente como prodrómicos y se dice que están en una etapa prodrómica que pueden durar con esos síntomas entre 5 a más de 20 años y aún así no desarrollar la enfermedad durante todo ese tiempo, pero sí tener ya algunos de estos factores. Entonces, a estas personas que todavía no se pueden diagnosticar como personas con enfermedad de Parkinson, pero tienen estos factores, se les llama prodrómicos. Y también cabe mencionar que no todas las personas que tengan alguno de estos factores o varios necesariamente van a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Entonces se pueden quedar ahí con esos factores de riesgo y al final de cuentas nunca se les diagnostica la enfermedad. Claro, que se presente primero que los otros. Por lo general se considera el desorden de comportamiento del sueño REM y las mutaciones genéticas como los más fuertes, ¿no? Pero los más fuertes en el sentido de que la mayoría de las personas que presentan esto son diagnosticadas con la enfermedad, o más bien las que se diagnostican con la enfermedad tenían con mayor, es más común, es más común que tengan esto. Y pues de las mutaciones genéticas, pues sí, es entendible, ¿no? Que sí hay un factor genético en la enfermedad de Parkinson, aunque no todos los que tienen enfermedad de Parkinson necesariamente tienen un antecedente familiar o alguna mutación genética. Y está, esos factores genéticos están muy asociados
cromosomas sexuales, digamos, con la diferencia en No, en no, no, no. digamos, No, en realidad no son en cromosomas sexuales y la incidencia en realidad no sé por qué es más el doble de hombres que de mujeres, pero algunas personas mencionaban que puede ser por algunos neurotransmisores que pueden actuar como protectores fisiológicos en el cerebro que tienen las mujeres en comparación con los hombres, pero solamente es una hipótesis. Ujú. Ok, entonces debido a la gran importancia que tiene la enfermedad de Parkinson, hay diferentes programas que se dedican al estudio de esta enfermedad de identificar biomarcadores para para el temprano diagnóstico y mejorar el diagnóstico de estas personas. Uno de estos programas es el PPMI, que significa Parkinson's Progression Markers Initiative. Este programa comenzó en el 2010 con apoyo de la Fundación Michael J. Fox y este es un programa clínico internacional con diferentes centros de investigación y clínicas en donde se hace el reclutamiento de personas con enfermedad de Parkinson, controles y prodrómicos que tienen estos factores de riesgo. Este es un estudio longitudinal que, como les mencionaba, comienza en el 2010 y ha estado recabando un repertorio, una base de datos con datos demográficos y clínicos, como por ejemplo sexo, edad, historia familiar, estatus socioeconómico, las evaluaciones motoras, cognitivas, muestras de DNA, RNA y también de neuroimagen, que pueden ser MRI, funcional también, SPECT, PET y DTI. Entonces, en realidad es un programa muy, muy grande que tiene una base de datos bastante grande y que ha estado haciendo seguimiento de muchas personas, tanto controles, prodrómicos como pacientes. Entonces, les quisiera hablar más sobre las características de las cortes que maneja esta base de datos, porque esta base de datos es una de las que voy a estar utilizando en la maestría. Entonces, si bien estos no son todos los criterios de inclusión y de exclusión que maneja el PPMI, porque es bastante extenso el, um, el documento en donde lo explican, pues les quiero platicar las características generales de cada corte. Los pacientes con enfermedad de Parkinson del PPMI son aquellos que ya están diagnosticados y además se les hace una evaluación mediante SPECT sobre si tienen deficiencia del transportador de dopamina, que estaría hablando también que puede estar habiendo un grado de muerte neuronal. También consideran dentro de esta corte a aquellos pacientes que pueden tener al menos dos de los siguientes síntomas característicos de la enfermedad: tremor, bradicinesia y rigidez. Pueden estar en la etapa 1, 2 o 3 de la escala Hoehn-Yahr cuando ingresan al programa. Son personas que tienen el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y también pueden tener algunas variantes genéticas en estos genes que como bien les digo, puede que sí o no tengan este factor genético. Pero si lo tienen, los catalogan como diagnosticado y además con variante genética. Pueden entrar al programa con o sin tratamiento para la enfermedad. Y de hecho, dentro del programa pueden empezar el tratamiento y todavía continúan, solo que se lleva el registro de qué tratamiento, a qué edad empezó y todo, ¿no? O sea, se lleva un registro bastante completo. Y pues los prodrómicos aquí en el PPMI son aquellos que no tienen diagnosticada la enfermedad de Parkinson, pero que pueden tener algunos factores de riesgo asociados con esta enfermedad, como por ejemplo estos genes de la sinucleína, algunas citocinas que participan en estos procesos fisiológicos y celulares. También pueden tener historial familiar de primer grado con enfermedad de Parkinson y eso ya sería otro factor de riesgo. Pueden o no tener trastornos de conducta de sueño REM, así como también de pérdida del olfato, y pueden tener o no deficiencia del transportador de dopamina y aún así entrar en el programa. Nada más que los catalogan en una subcorte diferente. Los que al hacerles el SPECT, si tienen este transportador de dopamina disminuido y los que no lo tienen.
pero de todos se les hace este análisis. Y bueno, los controles sanos no tienen ningún trastorno neurológico degenerativo, no tienen parientes de primer grado con enfermedad de Parkinson. Al hacerles el SPECT no presentan deficiencia del transportador de dopamina y tampoco tienen ninguna otra condición médica que les pueda impedir su participación. Entonces, para acceder a estos datos, pues tú pides el permiso para que quieres acceder a todos estos datos y ya una vez que puede ser aprobada tu solicitud, puedes tener, como ustedes ven aquí, acceso y descargar incluso un montón de información del PPMI que está aquí almacenada desde el 2010. Entonces, está muy amplio. Otros proyectos que también apoyan a la búsqueda de biomarcadores para la enfermedad de Parkinson es LARGPD, que comenzó en el 2005 y tiene como objetivo identificar los factores genéticos y ambientales de Latinoamérica exclusivamente, y es este programa el que está creando la primer gran muestra de genética de la enfermedad de Parkinson de América Latina. Entonces, este programa es muy importante ya que ha aportado justamente a identificar esto en esta población, ya que en PPMI es mayormente ancestría europea, allá en Europa, en Estados Unidos, y se ha visto que la población latinoamericana es subrepresentada en estos proyectos como el PPMI. Entonces, sí. Es, por así decirlo, variante étnica que influye en la presencia de un Parkinson. Por ejemplo, que los asiáticos lo parecen. No que lo parezcan más, pero sí se ha visto que hay diferencias en en qué mutaciones genéticas predominan en una u otra. Y de hecho es uno de los antecedentes que les voy a presentar. Se ha visto que sí hay diferencia y que incluso algunas que se encontraron en Latinoamérica que no estaban descritas no se presentan en la ancestría europea. Y otro proyecto es MEXPD, que es la Red Mexicana de Investigación en Parkinson. Tiene colaboradores de todo México y también evalúa aspectos genéticos, cognitivos, neurofisiológicos de esta enfermedad. Ambos proyectos evalúan, recopilan datos demográficos y clínicos de pacientes y de controles, pero hasta ahorita no se ha incluido otra corte como prodrómicos, como el PPMI, pero se podría comenzar a realizar. MEXPD comenzó en el año 2021 y en este equipo de la Red Mexicana de Parkinson se encuentra el doctor Sarael Alcáuter, también la doctora Alejandra Medina del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, la doctora Alejandra Ruiz, que está en mi comité, que está en la Facultad de Psicología de la UNAM, y el doctor Miguel Rentería, que es del Instituto de Berghofer, la verdad no me acuerdo dónde está, en Queensland, ajá. Entonces, ellos son parte del equipo MEXPD. Con ellos estamos colaborando también para crear para recopilar estos datos demográficos, ¿no? Como hacerles el MOCA y el UPDRS a los pacientes que son dirigidos a nosotros, por ejemplo, aquí al laboratorio, a través de neurólogos que diagnostican a los pacientes y nos canalizan el contacto con ellos para poder seguir contribuyendo a esta base de datos. Bueno, por otro lado, las imágenes por resonancia magnética han sido también una herramienta para poder identificar cambios estructurales cerebrales, incluso en la enfermedad de Parkinson y muchas otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, una vez que tú obtienes estas imágenes estructurales por resonancia magnética, puedes realizar análisis estadísticos y poder representarlos en imágenes como estas que tengo aquí abajo, con diferentes esquemas de colores en donde se encuentran aquellas diferencias estructurales cerebrales. De manera general, como sabemos, la resonancia magnética, su fundamento principal es la estimulación y la detección del cambio en la orientación de los protones.
y este fenómeno se lleva a cabo de manera diferencial en los diferentes tejidos del cuerpo, no solamente del cerebro, lo que nos permite obtener un contraste diferente entre estas regiones cerebrales, por ejemplo. Recordemos que la resonancia magnética es un protocolo no invasivo. Puedes obtener imágenes de alta resolución en minutos de adquisición. Y esta imagen que les pongo aquí es solamente un ejemplo de una imagen de 1.3D, que son las imágenes comúnmente usadas para ver la morfometría, ¿no? Lo estructural en el cerebro. Con las imágenes de resonancia magnética estructurales pues podemos determinar volumen, densidad y forma de regiones de interés. Aquí les pongo como los pasos generales de cómo podemos llegar a obtener esto. Primero se pasa por una normalización, después segmentación del tejido, después se pueden hacer transformaciones lineales o no lineales de las regiones de interés, o incluso de todo el cerebro, si es que eso es lo que se desea analizar o es de interés, y mediante morfometría basada en Moxel, que es una técnica de análisis en donde se detecta esas diferencias de densidad de, de protones, se pueden realizar, se pueden cuantificar las diferencias que hay en esta densidad de regiones cerebrales y después puede identificar si hubo diferencia o no con algún, en tu muestra en comparación con algún control. Y también se pueden realizar cuantificaciones del grosor cortical del cerebro de las personas. Entonces, esto se los pongo porque la morfometría basada en voxel se ha utilizado ya para cuantificar las diferencias morfométricas en pacientes con enfermedad de Parkinson. Este es un trabajo que publicaron en el 2022 el equipo de investigación de Pfeifferhof en Alemania. Ellos utilizaron imágenes estructurales 3D en resonadores de 3T, las de 50 pacientes con enfermedad de Parkinson en una escala de Hoehn-Yahr 1 o 2 contra 50 controles sanos. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver que se encuentran diferencias en el volumen de regiones cerebrales de personas que tenían esta enfermedad contra las personas controles sanos. Entonces, aquí en este artículo mostraban que la región, claro, de la sustancia negra pars compacta muestra una disminución en el volumen en comparación con los controles, así como el núcleo subtalámico, también algunas regiones como el hipocampo y la corteza entorrinal, la corteza motora y la corteza somatosensorial, la orbitofrontal, la temporal y la parietal. Pero ellos también encontraron que no solamente hay disminución de volumen en estos pacientes que tienen esta enfermedad, sino que incluso a veces se encuentra que hay regiones con aumento de volumen en comparación con los controles sanos, como por ejemplo aquí ellos enuncian la ínsula, también el tálamo, el cerebelo también es una región en donde se ve que hay grandes regiones con aumento de volumen en comparación con más volumen en comparación con los controles, y también la corteza parietal. Entonces, en realidad, esto todavía está un poco en discusión de por qué se encuentran aumentos en el volumen. Algunas hipótesis es de que en estas enfermedades neurodegenerativas a veces hay un efecto compensatorio en donde hay una reorganización e incremento del tamaño de estas regiones, pero en realidad no es algo totalmente comprobado y también puede ser a lo mejor una variación en esa muestra de SERPIT1, por ejemplo. Este mismo trabajo hizo una correlación con el grado de la enfermedad y el volumen que pueden tener algunas regiones. ¿Cuál es la correlación entre el volumen de algunas regiones y algunos test que se les realizan a los pacientes, como el UPDRS que les mencionaba, que evalúa también los síntomas motores y el grado de
deficiencia motriz que pueden tener. El cuestionario de Parkinson Disease de 39 evalúa qué tanto ha afectado a la calidad de vida del paciente toda la sintomatología de la enfermedad. Y también el Mini-Mental, que evalúa la función cognitiva de estas personas. Entonces ellos encuentran que hay correlaciones positivas y negativas en ciertas regiones del cerebro con los puntajes que tienen estas personas que tienen esta enfermedad en comparación con los controles. Aquí hay que recordar que un mayor puntaje en la primera escala, la UPDRS, implica un mayor deterioro motor. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar en el panel B que hay una correlación negativa en algunas zonas como la corteza orbitofrontal y occipital, que estaría hablando que hay una asociación entre mayor deterioro motor y menor volumen en estas regiones, en estas personas. Cuando hay una afectación en la calidad de vida mayor en estas personas, también hay una correlación negativa. Entonces, mayor afectación en la calidad de vida se ha visto asociada con menor volumen en algunas regiones también de la corteza orbitofrontal y parietal, como son estas regiones en rojo que se ven aquí. Eso es más como dorsolateral, ¿no? ¿Esta de aquí que yo estoy señalando? La parte de arriba a la derecha, que está de rojo. Sí. Ajá. Más dorsolateral, ¿no? Frontal dorsolateral. Frontal orbitofrontal es la de la izquierda, ¿no? Ajá, pero la de la derecha, me refiero. Sí, sí, Diego habla de la derecha. Y, ajá, en cuanto a los puntajes del Mini-Mental, el mayor puntaje aquí es una mejor función cognitiva. Entonces aquí se observa una correlación positiva y se ha visto asociada a un mayor volumen en estas personas cuando tienen más puntajes en esta prueba, porque esto ya estaría diciendo que la función cognitiva no está, bueno, es mayor, ¿no? Es mayor puntajes de función cognitiva en el Mini-Mental y se ve asociado con un mayor volumen en estas regiones. Estamos hablando aquí del cerebelo, como pueden ver aquí. Aquí se muestra el cerebelo y me parece que esta sí es la parietal. Ajá. Sí, dime. No, son de los dos. A ver, déjame ver. No sé cuántos hombres y mujeres, pero sé que no son solo hombres, sí es mixto. Ajá. Pero que solo son 50. Hicieron análisis porque habías comentado que sí. Creo que las mujeres tienen mayor incidencia. Hombres. Sí. Sí se hizo. Ellos no, pero otro que viene adelante sí. Otro que les voy a presentar ahorita. Y otra pregunta, me parece interesante que, por ejemplo, en el UPDRS no se correlacionó con la sustancia negra, ¿no? No, aquí no. Este es transversal, este no es longitudinal, pero puede ser porque estos todavía a lo mejor estaban en la escala 1 del Honig-Yahr. Ajá. Pero aún así, yo también hubiera esperado que aquí hubiera alguna correlación, ¿no? Negativa. No sé si pueda deberse a lo mejor a la muestra o pueda deberse a tal cual el grado en el que estaban, la escala de Honig-Yahr en la que estaban los pacientes. Sí, se ha reportado que sí, pero en este caso, en específico con esta escala no se vio, al menos en esta muestra no, pero otro análisis que hizo otro grupo sí encontró esa deficiencia, pero ya no por correlación, sino en volumen. Ellos eran de un mismo lugar. Sí, eran de una clínica, entonces todos eran de la misma clínica de Alemania. A menos de esas variaciones. Sí, se puede ser. Porque la UPDRS es el estándar de oro, digamos. Sí, para la deficiencia motriz. No solo evalúa lo motor, también aspectos no motores, pero la UPDRS 3, que es esta que está aquí, sí es para aspectos motores. O sea, sí he visto que hay variaciones en cuanto
en cuanto a los análisis que en unos encuentran mayor o menor afectación en regiones dependiendo del tipo de análisis estadístico que se haga. Hay también papers que se dedican solamente a evaluar qué tipo de análisis estadístico es más sensible o menos sensible a regiones a lo mejor más pequeñas o más grandes. Entonces también puede ser algo de la metodología de cómo se evalúa eso, pero aquí estamos hablando de una correlación. En donde más lo discuten es para identificar regiones más pequeñas que pueden tener variaciones más pequeñas en volumen o en densidad en cuanto a una resonancia, en comparación con otros análisis que otros dicen, no, que este es más sensible, este detectó el hipotálamo, este no. Y sí hay, o sea, sí está bastante amplio en ese aspecto. Y yo les pongo estos porque estos son más recientes y también tienen estas regiones identificadas más, concuerdan más con los otros antecedentes que antes ya se habían publicado. Y bueno, aquí les muestro también una correlación que se hizo entre entre un score de atrofia cerebral, también por resonancia magnética estructural, pero este es de otro trabajo del 2019 en Canadá. Pero este grupo de investigación utilizó datos del PPMI. Como les mencionaba, el anterior no eran del PPMI, eran de una clínica de Alemania. Y aquí evaluaron a 235 pacientes con enfermedad de Parkinson y 137 controles sanos. Pero este sí es longitudinal, fueron evaluando cómo estos mismos pacientes iban cambiando sus scores del UPDRS y del MoCA, y esto cómo se iba correlacionando con la atrofia cerebral que iban presentando a lo largo del tiempo. Y aquí se puede ver una correlación positiva entre mayor el puntaje de la UPDRS, mayor atrofia presentaban a lo largo del tiempo. Y aquí entre mayor atrofia presentaban, había una correlación negativa porque el MoCA tenía, entre más iba disminuyendo el puntaje del MoCA, recordemos que esto habla de una menor función cognitiva, un deterioro cognitivo, entonces hay mayor atrofia a lo largo del tiempo. ¿Sabes cómo calcularon el puntaje de atrofia? Sí viene en el paper, pero no me acuerdo. No me acuerdo bien cómo lo calcularon, pero sí está en todo. Las diferencias, también como me decía Daniel, también se ha evaluado estas diferencias morfométricas con resonancias magnéticas estructurales por sexo, para ver si había diferencias. Lo hizo un grupo de Solana Lavalle y Rosa Romero en el 2021, que son de Puebla, pero no es de la UAP, es de la Universidad de las Américas de Puebla. Sí. Bueno, ellos utilizaron las imágenes estructurales del PPMI. Ellos hicieron las cuantificaciones en diferencias morfométricas entre hombres y mujeres, y aquí les pongo que utilizaron 226 hombres comparados con 86, con enfermedad de Parkinson comparados con 86 que eran sanos, que son los que están representados aquí en la izquierda, y de mujeres, ellos utilizaron los datos de resonancia de 104 mujeres con enfermedad de Parkinson y 64 sanas de esta base de datos del PPMI. Entonces, aquí ellos discuten que hubo regiones que eran características en cuanto a menor volumen en hombres y en mujeres, aunque también compartían algunas regiones entre hombres y mujeres. Aquí mencionan que la sustancia negra pars compacta se ve afectada en los dos. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, aquí se puede ver en la sustancia negra pars compacta que se muestra en azul, es porque encontraron una disminución de volumen comparado con los controles. Y aquí también se pueden ver algunas otras regiones, pero no solamente ahí, sino como que se empieza a extender también al tálamo en mujeres, me parece que es esta región de aquí amarillita que se ve. También ganglios basales, pero en otros, tanto en hombres como en mujeres.
Y en cerebelo también se puede observar que tanto en hombres como en mujeres se encontraban disminuidas algunas regiones. También ellos encuentran que también algunas regiones de la corteza mostraron un mayor volumen, como el primer antecedente que yo les mostraba, que aunque no solamente se encuentra en disminución de volumen, sino que algunas veces algunas regiones en comparación con los controles muestran mayor volumen, y aquí se muestra en rojo, pero en mujeres ellos al menos no encontraron este aumento de volumen en mujeres, solo en hombres. Entonces, eso está, creo que sí. La verdad no recuerdo, pero sí, creo que sí es la corteza motora. No sé si es somatosensorial. No sé, no estoy segura. Ajá, pero la cosa es que aquí en las mujeres no lo encuentran y ellos discuten lo mismo que el primer paper que les mostré, que es, ellos creen que puede ser por esta reorganización celular que se ve en algunos padecimientos neurodegenerativos, pero que todavía no está comprobado realmente por qué pasa esto. La cosa es que sí podemos no solamente esperar, no podemos solamente esperar encontrar disminución de volumen, sino que en algunos casos se puede presentar que en tu muestra veas un aumento de volumen en algunas regiones. Y como les he mostrado, todos estos trabajos hablan sobre estas comparaciones morfométricas entre controles y los que tienen diagnosticada la enfermedad. Y solamente he encontrado solamente este trabajo que incluye los análisis morfométricos con personas prodrómicas. Y aquí la desventaja es que ellos mencionan que solamente tomaron algunas imágenes de personas prodrómicas, de hecho solo de 33 hombres prodrómicos contra 95 sanos. Aquí no hicieron el análisis con mujeres. La muestra es reducida para el año en el que lo hicieron, porque sé que para ese año ya había disponibilidad de más personas prodrómicas en el PPMI. Y aquí ellos mencionan que solamente lo hicieron como un análisis exploratorio para ver qué les salía, casi. Y ellos encuentran que algunas regiones de la corteza temporal mostraron una disminución en estas personas prodrómicas, pero no discuten nada más sobre ello, ¿no? De hecho, sí lo manejan totalmente como algo secundario, muy secundario, terciario a lo que ellos trataban de hacer. Y ellos mencionan que recomiendan que se haga más exploración morfométrica en las personas prodrómicas. Dada este antecedente que ellos encuentran, o estas diferencias morfométricas que ellos encuentran, creen que vale la pena que se pueda seguir explorando la morfometría en personas que tienen factores de riesgo, no solo con los que ya la tienen diagnosticada contra los que son controles sanos. No han como intentado estudiar si ciertos clústeres de síntomas en los prodrómicos se asocian más como a ciertas regiones que a otras. No. Y tienen como esos datos de que estas personas prodrómicas tienen este y este síntoma, pero este no. Sí, sí están. Y justamente eso es de lo que yo les quiero hablar en este proyecto. Estos antecedentes que yo les muestro son exclusivamente de análisis morfométricos. Sé que hay también funcionales, también sé que hay con SPECT, por ejemplo, sé que se ha hecho SPECT en personas que tienen factores de riesgo asociados al Parkinson, y que sí se ha visto que los que muestran deficiencia del transportador de dopamina, que son prodrómicos, tienen más incidencia en después desarrollar la enfermedad a aquellos que no la tienen. Entonces, en SPECT se ha hecho también, se han hecho trabajos, como les digo, funcionales, pero aquí yo les muestro los morfométricos porque son los antecedentes que apoyan a mi trabajo, que es hasta ahorita la propuesta es que sea mayormente morfometría, pero se puede extender a más. Bueno, entonces yo les he platicado que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa de gran importancia clínica, que además hay programas para este estudio como LARGPD, MEXPD, PPMI,
que se dedican a identificar estos biomarcadores. Y la mayoría de los análisis morfométricos que hemos encontrado en la literatura se enfocan en comparar los que ya tienen diagnosticada la enfermedad contra controles, y que nosotros creemos que es interesante evaluar la morfometría, incluyendo también a las personas prodrómicas, porque nos podría hablar de a lo mejor algunos cambios estructurales en etapas tempranas, aun cuando todavía la enfermedad no se puede diagnosticar. Entonces, en mi proyecto de investigación estamos tratando de responder la pregunta de cuáles son los cambios morfométricos cerebrales que ocurren en personas que presentan factores de riesgo asociados con la enfermedad en comparación con aquellas que hayan sido diagnosticadas con esta enfermedad. Otra de las cosas que también les quería platicar es que, como ya les había mencionado, está asociado también a mutaciones genéticas esta enfermedad. Esto se ha podido detectar y se ha sabido gracias a grandes estudios genéticos familiares en donde se han podido identificar estas mutaciones genéticas asociadas a la enfermedad de Parkinson. Pero la mayoría de estos estudios genéticos se han realizado en poblaciones de Europa, Asia y Estados Unidos. Es por ello que un estudio publicado en el 2020 de Estados Unidos tuvo como objetivo caracterizar a mayor profundidad las mutaciones genéticas asociadas con la enfermedad de Parkinson en población latinoamericana. Hicieron estudio genético con 223 personas de Ecuador, y ellos muestran que encontraron 3 nuevas variantes genéticas, bueno, más bien mutaciones genéticas en el gen PINK1 y 8 nuevas en PARC2, que son una sinasa y una ubiquitin ligasa, que no se habían descrito antes en esta población que ellos evaluaron. Todos estos hallazgos que ellos encontraron los compararon con la base de datos del ASHPD, que les digo que es el proyecto que tiene la gran muestra de Latinoamérica. Y bueno, el hallazgo de ellos recalca que poblaciones como Latinoamérica, que tiene una gran variabilidad, pueden mostrar diferencias en comparación con lo que ya se había registrado antes de la enfermedad de Parkinson, porque las muestras anteriores son dedicadas a la raza blanca. Y de hecho, el PPMI, que es la base de datos con la que yo voy a estar trabajando, tiene este registro, ¿no? De la raza, en donde catalogan a los que tienen Parkinson, prodrómicos y controles sanos, y se puede ver que la mayoría de las personas en el programa son de ancestría europea, ¿no? Entonces, sí. Entonces, de aquí nace la otra pregunta y el otro objetivo secundario del proyecto, que es los cambios morfométricos cerebrales en personas con enfermedad de Parkinson pertenecientes a la población mexicana son significativamente diferentes a los que presentan las personas con ancestría europea. Y además también nos preguntamos si estos cambios morfométricos se correlacionan de la misma manera con los factores demográficos y o clínicos en pacientes de la población mexicana y en pacientes de ancestría europea. Entonces, de ahí salen como estas 3 preguntas de investigación para responder para este proyecto. Y los objetivos que tenemos hasta ahorita son caracterizar las diferencias morfométricas cerebrales entre grupos controles sanos, prodrómicos y con pacientes con la enfermedad, que vamos a realizarlo utilizando los datos del PPMI. También evaluaremos la correlación entre los hallazgos de neuroimagen y datos demográficos y clínicos de los grupos de estudio, adquirir imágenes cerebrales por resonancia magnética de una muestra de la población mexicana y evaluar las diferencias morfométricas cerebrales entre controles sanos y pacientes diagnosticados con la enfermedad de Parkinson. Después también queremos identificar similitudes y diferencias entre las comparaciones de morfometría cerebral de las personas que tienen la enfermedad y controles sanos de población mexicana y población europea, una vez que ya tengamos estas imágenes. Y también otro objetivo es contribuir a la colección de información clínica y demográfica de consorcios como MEXPD, que les comentaba. Con ellos estamos trabajando en esta base de datos clínica y demográfica.
Y bueno, ya por último, de manera general, lo que vamos a estar realizando es utilizar las imágenes estructurales que están en PPMI de las 3 cortes de pacientes con enfermedad, prodrómicos y controles sanos para evaluar volumen, densidad y la forma de regiones corticales y subcorticales. Estamos proponiendo utilizar la herramienta de BallBrain para realizar estos análisis morfométricos, pero también podemos apoyarnos realizando otros tipos de análisis como morfometría basada en voxel y grosor cortical en FCL. Vamos a ir viendo cómo avanza. Y una vez que tengamos estos resultados de los análisis morfométricos de las 3 cortes, pues los vamos a correlacionar con las variables clínicas y demográficas que están a disposición en la base de datos. Para los participantes de la muestra mexicana, vamos a estar realizando las resonancias magnéticas de solo 2 cortes porque hasta ahorita no tenemos identificados o los neurólogos con los que nos vamos a estar contactando no hay una corte tal cual de prodrómicos como la que tiene PPMI. Sin duda alguna podría ser un objetivo a largo plazo el poder identificar los prodrómicos por los factores de riesgo que tengan, pero pues hasta ahorita no se tiene. Y vamos a estar trabajando con los que ya están diagnosticados con la enfermedad y controles sanos. A ellos les haremos las imágenes, la resonancia magnética, compartiendo parámetros principales del protocolo PPMI para que sea comparable en para que sean comparables las cortes. Y de igual manera, de esta población mexicana vamos a realizar la morfometría de regiones de interés, tanto corticales como subcorticales. Y ya una vez teniendo los análisis de morfometría cerebral de la población de ancestría europea y mexicana, pues podemos realizar la comparación entre controles sanos y pacientes con enfermedad de Parkinson de estas 2 poblaciones, y también realizar esa correlación con variables clínicas y demográficas. Actualmente, pues estamos realizando el control de calidad de las imágenes del repertorio de PPMI, porque si bien están estandarizadas los parámetros de adquisición, hemos encontrado algunas imágenes que a lo mejor no son adecuadas para meter al análisis. Bueno, estamos haciendo todo ese control de calidad, explorando y organizando toda la información clínica y demográfica necesaria para realizar las correlaciones, y estamos finalizando la estandarización de las secuencias de la resonancia magnética para la población mexicana que se estará realizando aquí en la unidad de resonancia. Y ya. Y esto, gracias. ¿Alguna pregunta que le iban a hacer? Bueno. ¿Alguien en el Zoom nos hablaba? Es que no escuchamos. ¿Pueden levantar la mano? Quienes tengan preguntas pueden levantar la mano. Bueno, Dani, ¿tú me decías? Sí, que también piensan hacer estudios genéticos. Sí. Para la muestra de saliva. Sí, para los pacientes de aquí de la muestra mexicana sí se van a estar también tomando muestra. ¿Necesitarías hacer correlaciones con un análisis de la genética? Sí, sí también, pero como ahorita la propuesta va más enfocada solo a la morfometría, ya si queda el tiempo sí sería la idea. Porque una vez ya teniendo toda esa información, pues se pueden realizar correlaciones y análisis de diferentes cosas. Sí, o sea, sí sabemos que a lo mejor puede estar extenso, dado que ahorita hay que empezar a calendarizar a los pacientes que vengan y empezar a tener las imágenes de la población mexicana. Pero la ventaja también que tenemos es que el PPMI, ahí está la base de datos gigantesca, y que de ahí vamos a empezar a trabajar con esa población de ancestría europea. Entonces, esa es la idea de que
de la población mexicana, en la cual tú y Nelcy muy amablemente nos van a apoyar a... Ujú. Únicamente se van a enfocar en adquirir a un tema de reciclaje. No, no, según el protocolo que ya estamos armando, y porque el PPMI también tiene funcional y todo, sí vamos a meter también funcional. Es estructural, funcional, DTI, ¿Van a meter resting o van a meter área para resting. Sí, resting. Son, sí, el protocolo ahorita está como en 50 minutos, más o menos. Ujú. Sí, pero ya les comentaba, ya estábamos terminando esa estandarización, porque ya en esta semana hicimos ya como que ya todas las secuencias que vamos a meter. Solamente faltaría hacer una última, correrlas todas con otro sujeto de prueba para ya que quede finalizada esa estandarización. Y esa la vamos a hacer ya en las próximas semanas o la otra que viene. Entonces ya está quedando. las muestras del PPMI? ¿Qué, o sea, ¿qué rangos de edad tienen? Tienen desde los 30 años. Hay gente ¿Para desde los... diagnóstico o prodrómico? No, para todo. Para los que están diagnosticados con enfermedad de Parkinson, hay más de 30 años que los prodrómicos, pero si hay alguna persona que tenga algún factor de riesgo, lo meten ahí en prodrómico. No hay un límite en realidad de edad, salvo que sea mayor de edad, que sea mayor de edad. Pero sí encontramos desde 30 años hasta adelante. Ya diagnosticado. Ujú, sí, ya diagnosticado. Y Pocos, aplicaría pero sí. lo mismo para la muestra que ustedes van a tomar aquí. Aquí habría que ver con cuáles se cuentan, porque los que ya son diagnosticados son por neurólogos que están asociados al proyecto o al programa de MexPD más bien, y ya sería ahora sí que los que nos manden. Y ahí evaluar qué rangos de edad están y tal vez ajustar de PPMI con lo más bien hacia la muestra mexicana para que sea comparable. No, ahora un Ah, examen. anda, muy bien. Bueno, pero primero, ¿alguna sugerencia para Di de su presentación? Yo creo, no sé, creo que de momento es mucho lo que se da de introducción. No sé qué tanto tiempo, yo sé que los tutoriales dependen de veces te dan un poco más de tiempo, o menos, pero siento que de momento la parte de la introducción es un poco larga. Sí. Entonces, eso a lo mejor poder aportarlo un poco más en las generalidades e incluso en los estudios, creo que son importantes, están muy bien porque explican qué es lo que hay, qué es lo que falta, que justifica muy bien pues lo que dices, bueno, en estos huecos aquí yo entro, ¿no? Sí. Pero creo que igual resumir un poquito más, o sea, concretar un poquito más la explicación de estos estudios va a agilizar también un poco más. Sí, sí, yo sé que para este primer tutorial como que se puede todavía aportar mucho más. Hoy en específico sentí que me podía explayar más porque la idea también era platicarles sobre el Parkinson y todo. Pero sí, mi idea es reestructurar algunas diapositivas que pueden cortar bastante tiempo, ¿no? Sí. Dado que pues ahora que ya presenté el primer tutorial y todo, pues ya hablé del Parkinson, a lo mejor ahora ya cortar esa introducción para dedicarle más a las otras partes, a las últimas. Sí. Ajá, exacto. Sí, sí tienes razón, Fer. Muchísimas gracias. Sí lo voy a considerar mucho. Yo también ya quiero acortar eso porque sí siento que está bastante grande. Y ahorita les di muchos detalles de Parkinson por lo mismo del examen que vamos a tener ahorita y por lo del proyecto que el workshop que vamos a tener el lunes, algunos de nosotros, ¿no? También la idea era platicarles un poquito del Parkinson, a lo mejor más detallado de lo que yo debería de hacerlo en los tutoriales,
justamente porque viene este taller que vamos a tomar algunos el lunes y martes que habla sobre la genética de partes. Por eso también lo di así como más, Sí, a lo más mejor como detalladillo. informativo me parece muy bien, o sea, como por ejemplo, cuando llegan a ver si hay cursos o cosas así, me parece que está muy bien. Solo quizá para fines Para de los otras tutoriales, cosas, y sí. es como acordar Sí, eso, sí, sí. para como dice mujer, ¿no? Como que darle más énfasis a lo que, yo voy a hacer esto. Sí. Y es importante por esto, ¿no? Porque es como vender tu producto. Sí. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? ¿Observación? ¿Comentario? Si no, bueno, tienen que conectarse al examen. Yo lo voy a compartir ahora. Ya me desconecto de la... Ajá. Va a haber examen. No sé, Nancy, qué va a pasar si no aprobamos. Pues los vamos a sacar del laboratorio. Toca exponer doble en seminario. Les pasé el enlace por el chat de Zoom y también por el chat del grupo. Entonces, nada más entran ahí y ya van a estar en el juego. Entonces, vamos a ver quién sí le puso atención a Edith, quién no. ¿A quién vamos a correr del laboratorio? ¿Tú sí lo tienes, Brenda? Ya me agregaron a un grupo, pero no me aparece. Páselo a Nancy, por favor, porque ella no está en el grupo. Es que como que no puedo abrir la lista. Nada, Brenda, nada. Conecta. Brenda no se quiere conectar. Examen de todo, examen de usted. No. Gracias, Fer. Bueno, ¿ya están todos? Espérame, es que no tengo internet. Está bien fácil. Sí, tengo una alteración en el pela. Sí, sí. Riesgo, ¿no? ¿Qué probabilidad hay? Yo no lo hago porque he dicho, vamos a ganar. Ay, competencia. Voy a semanar. Está bien, está bien, está bien. Sí, no, a mí no me cuenten, pero yo lo quería hacer. Bueno, a la cuenta de 3 voy a empezar, ¿eh? Están listos. Tú todavía Lo puedes. contestamos. ¡Qué nervios, Diego! ¡Ya apúrale! Qué nervios. Déjenme esperar a Brenda, ya está Brenda. ¿Estás? Pero es porque tienes que empezar el juego. Sí, Sí. Bueno, a la cuenta de 3 voy a empezar, ¿eh? 1, 2, 3. ¿Dónde veo? Es por tiempo. Sí. ay, qué bien esa presentación. Ay, qué relajo. Ganando juegos. ¿Cuál era? La de 50. No, yo nada más pregunto para convivir, no para ponerte. ¿Tienes bambino? Ay, no, pero yo me equivoqué. Aquí. Ay,
¿Qué onda? ¿Solo poniendo mucha atención? Mira, y así los quieres en el proyecto de Atkinson. Ya sé. No me gusta hacer como- Esa no me acuerdo. Es el químico uno. No, El Daniel Daniel. Atilano. ¿Por qué Diego no juega? Yo ya me la sé. Es que él ya sabe las respuestas. Tiene que comprarte. Ah, ¿qué? ¿Quién es Bambino? Bambino es Gerson. Ah, ya. Presentación, ¿por qué Luego acabó? Nens. Es por tiempo, ¿no? Ah, sí. Porque me tardo mucho Y entonces. luego Loy que no. Pero, Me sacaron. pero a mí no me cuenten. Sí, ok, tú, te toca la pizza. Bueno, no, Daniel, que tiene ahí. Sí, fue por la. Daniel y Brenda. Por el tiempo, en realidad. Pero- Sí, es por tiempo. Ajá, sí. Pero fue tu presentación, ¿cómo es para que